Bienvenidos a todos a esta presentación de la tarea 1 del curso Fundamentos de Arte y Diseño de la Universidad UNAD. Mi nombre es Julián Felipe Ame López y soy estudiante de Ingeniería Multimedia. En esta actividad lo que se nos pidió fue hacer un autorretrato en la técnica o en el método Zentango. Pero primero que todo eso necesitamos entender de qué se trata esta técnica o este método. Esta técnica es una técnica creada por dos personas, una pareja de esposos, en el año 2004. Y ellos descubrieron que a través de trazar patrones, trazos, líneas, puntos, detalles muy sencillos, trazos muy sencillos, se puede llegar a un estado de trance, meditación, de relajación, y al mismo tiempo se va creando este estilo de arte. Esta es la pareja de esposos. Ahorita vamos a ver un videito de ellos, pero quería que viéramos primero que se llaman Rick Roberts y María Thomas. Y él pues muy metido en toda esta cuestión de la meditación budista y ella pues una calígrafa profesional. Pero ahora sí vamos a ver el video. Ellos dicen básicamente que si uno puede escribir su nombre puede utilizar este método. Es una manera relajante de dibujar, muy fácil de aprender. Ella fue a la quien se le ocurrió la idea mientras trabajaba, pero se dio cuenta que haciendo este tipo de pequeños ejercicios, desde hace 17 años trabajan con esto. Dice que no es tanto dibujar, no planear tanto, sino hacer un trazo tras otro y no preocuparnos por lo que viene después, sin importar cómo se ve al final. No preocuparse ni concentrarse en el paso siguiente, ¿no? Entonces esto ayuda mucho para meditar o para tranquilizarnos de la ansiedad. Pero bueno, volvamos aquí a la presentación. Las características principales de la técnica: por medio de líneas, curvas, puntos y figuras geométricas se trazan diferentes patrones. Aquí la idea es que cualquier error, no utilizar borrador, sino que cualquier error lo convierte, si un punto nos queda mal o si una línea nos queda torcida, la convirtamos en una línea más gruesa o en un punto más grueso o en una mancha que de verdad pues nos ayude a corregir sin tener que borrar. Esto se diferencia un poco de las mandalas porque las mandalas pues tienden a obligar a que el estilo sea redondo, que la forma sea redonda, ¿no? Esta es una práctica más libre, puedes hacer cualquier tipo de forma o rellenar formas ya preestablecidas por medio de los patrones. Los beneficios, pues ya como podemos ver, y los mismos creadores dicen, pues reduce la ansiedad, el estrés, desde un punto de vista más artístico, si lo queremos ver así, nos ayuda muchísimo a tener una mejor línea de trazo, nos ayuda a la concentración y la potenciación de la creatividad, porque pues uno no tiene que estar pensando en que la voy a embarrar, que me va a quedar mal, ¿no? El miedo al fracaso, la idea es eliminarlo por medio de este método. Otra cosa que también quiero hacer énfasis es en los fundamentos del arte y diseño. ¿Y qué son, no? Pues tenemos los elementos del lenguaje visual, que son como las piezas con las cuales podemos crear una imagen, y los principios, que son como las reglas para poder ordenar esas piezas para que esa imagen nos quede pues de la manera que queramos y como queramos transmitir. Y en los elementos tenemos los siguientes: tenemos el punto, que es el más básico de todos. Después tenemos la línea, un punto en movimiento, que realmente es eso. Tenemos la forma, que ya es precisamente algo más concreto. Tenemos la textura, que es mediante puntos y líneas crear pues texturas que parezcan ladrillos, que parezcan paredes rotas, que parezcan madera, que parezcan nubes o lo que sea, ¿no? El plano, que es pues ya tener un dibujo dividido en ciertos sectores. Y el espacio, tanto espacio digamos alrededor o dentro del dibujo. Estos son los elementos, pero estos elementos tienen que tener unas reglas, precisamente cómo organizamos todos los elementos anteriores para que queden como queramos que se vea el cuadro, ¿no? Y aquí tenemos por ejemplo el equilibrio. Yo dibujo en toda la esquina, cualquiera que sea la esquina, pues se va a notar el peso abajo, arriba o en el centro, dependiendo de donde yo lo ubique. El ritmo, que es precisamente lo que veíamos ahorita, que por medio de las líneas yo puedo hacer énfasis o enfocar algún objeto y al mismo tiempo creamos algún tipo de movimiento. Tenemos la unidad, que es la sensación de que todos los elementos pertenezcan a un mismo grupo. Pues en este caso aquí, de estos principios de composición, podemos empezar a crear el énfasis. ¿Cómo hacemos que un objeto llame la atención? Y podemos hacerlo por medio también del contraste, que es precisamente la diferencia entre un objeto u otro, ya sea por el color o por el tamaño. Bueno. Y la proporción, que es algo a tener en cuenta, muy a tener en cuenta si queremos que algo parezca lo que queremos que parezca. Y la consistencia, la constancia o coherencia visual, ¿no? Si yo quiero hacer un atardecer, pues tengo que trabajar colores cálidos para que tenga una armonía precisamente. Y pasamos al proceso creativo. Ahora sí vamos a ver la técnica del Zentango. Vamos a ver dos videos, ¿vale? El primer videito son los primeros bocetos que yo hice. Y aquí se puede ver más o menos el proceso. Hice el primer boceto, no me gustó, empecé a hacer un segundo boceto y de una vez en este boceto, en este segundo,
Intenté hacer los patrones más o menos que quería, concentrándome en hacerlo en el rostro. Una vez ya tenía más o menos como quería los bocetos, ahora sí me puse a hacer un boceto pues un poco más estilizado, más tranquilamente, que de verdad se pareciera un poco más a mí. Y aquí ya pueden ver que lo que hacía era empezar a agregar todo este tipo de patrones para crear las sombras y el volumen del rostro. Y aquí ya dividí todo la hoja y empecé a agregarle pintura. Todo esto aquí se puede ver. Aquí atrásito ya hice algunas prácticas del marcador sobre el papel para pues poder soltar la mano un poco mejor y poder transmitirlas precisamente aquí. Y por último lo que hice fue agregarle una tonalidad grisácea todo alrededor del rostro para que no perdiera tanto énfasis, ¿no? Porque el blanco y el negro contrastan mucho y hacen que el rostro pues se pierda un poco. Básicamente eso es el proceso creativo. Y por último vamos a ver aquí un video en donde pues podemos ver todo el proceso, pero pues capturado en video, ¿no? Aquí podemos ver las líneas, todo este proceso. Utilicé y usé precisamente este tipo de pincel que era el que me daba la línea más delgadita para poder hacer todas estas líneas pequeñas, pero obviamente utilicé otros tipos de pinceles en líneas más gruesas o que necesitaban más jerarquía para diferenciar el contraste, ¿no? Y toda esta cuestión. Esto es básicamente intentando también grabarme a mí mismo pues para que fuera real la prueba de que pues soy yo el que está dibujando. Y yo he estado siempre muy obsesionado con el realismo, entonces por eso intento darle incluso algo de realismo, así sea con esta técnica, pues al rostro. Y aquí ya estaba agregando un poco de gris en los bordes precisamente para quitar un poco de contraste y para que no se viera tan brusco el cambio del rostro y los patrones. Básicamente ese es el video. Y ya podemos pasar aquí al resultado final, que aquí podemos ver, esto ya está subido en el OneDrive y va a estar subido también pues en YouTube, para que puedan ver y observar precisamente todo esto, el resultado final del cuadro. Y ya como conclusiones nos permitió evidenciar que a pesar de que esta técnica no necesita una planificación, es importante saber qué quiere hacer uno, por eso dejé el rostro en la mitad y por eso las líneas caen sobre el rostro para generar énfasis. Tal vez me hace falta un poco más de explicación. Las líneas gruesas pues son las líneas que dividen cada zona y lo que hice fue que cayeran todas al rostro. También con la sombra le di pues como digo más realce al rostro. Y intenté trabajar todos los planos de la cara precisamente utilizando así fueran líneas cruzadas pero que tuviera algo que ver con el centango. Básicamente es eso. Obviamente le pegamos una repasada también a todos los fundamentos del diseño porque muchas veces uno deja de ponerle atención a eso con el pasar del tiempo. Aquí tenemos las referencias bibliográficas. No me queda más sino agradecerles a todos por su atención. Muchísimas gracias.